El sol carmesí colgaba bajo, rozando el horizonte como si se negara a desaparecer, mientras Mara Ellison se detenía al borde del poblado de Sweetwater, en el territorio de Wyoming, año de 1878. Su destino era tan incierto como los remolinos de polvo que se enroscaban a sus pies. Había cruzado más de 3,000 kilómetros para reclamar una vida que le fue prometida, solo para encontrarla enterrada bajo 6 palmos de tierra árida, junto al cuerpo de su difunto tío, Bram Ellison. Sweetwater no era gran cosa, un puñado de construcciones de madera alzadas a duras penas contra el viento incesante del oeste. Mara sostenía con firmeza los papeles de herencia, mientras sentía las miradas de los habitantes clavarse en su vestido de viaje, todavía elegante a pesar del polvo acumulado. «Debes de ser la sobrina de Bram Ellison», llamó una voz entre el murmullo. Un hombre regordete, con una placa reluciente prendida al chaleco, se acercó quitándose el sombrero con un gesto que parecía mezclar respeto y lástima. «Ellie Granger, sheriff del lugar. Me temo que tu viaje ha sido en vano, señorita Ellison». Mara tragó saliva. «El telegrama decía que me dejó su rancho». «Así fue, señorita», asintió el sheriff, colocándose de nuevo el sombrero. «Pero lo que ese telegrama no te dijo es que el rancho Red Rock ya no vale ni el papel en el que está escrita la escritura». «No entiendo», replicó ella frunciendo el ceño. «Tu tío hizo enemigos antes de morir». La disputa por los derechos del agua con los Hollow dejó un reguero de mala sangre. Aquí muchos dicen que ese terreno está maldito. El rostro de Granger se ensombreció. Sus cejas pobladas se juntaron como si intentaran proteger un secreto. 3 hombres intentaron trabajar allí después de su muerte. Los 3 se marcharon antes de un mes, diciendo que ocurrían cosas raras. Ganado que desaparece, pozos que se secan de un día para otro, fuegos que brotan sin causa alguna. Mara levantó el mentón, firme. No había llegado hasta allí para dar marcha atrás. «Quiero ver ese terreno con mis propios ojos, sheriff. Puedo conseguirte a alguien que te lleve mañana, pero no te aconsejo quedarte. Sweetwater está creciendo. Nos vendría bien una maestra de escuela», añadió, señalando con la mirada su equipaje. «Vi que llevas libros en tu maleta». Mara esbozó una sonrisa contenida. «Le agradezco su preocupación, pero no crucé medio país para dar clases. Vine a reclamar lo que me pertenece». El sheriff suspiró. «Entonces te conviene hablar con Silas Crow en la oficina de tierras a primera hora. Él se está encargando del asunto del rancho. Por ahora, déjame llevarte al hotel». Mientras caminaban por la calle polvorienta, Mara notaba el peso de decenas de ojos siguiéndola. Puede que Sweetwater estuviera creciendo, pero la llegada de una mujer sola para reclamar una tierra maldita era, sin duda, el acontecimiento del mes. El hotel era modesto pero limpio, con papel tapiz floreado ya desteñido y una mujer de rostro severo que se presentó como Hattie Gable. Tras instalarse en su habitación, Mara se sentó al borde de la cama angosta y desdobló el telegrama que la había llevado al oeste. Apenas recordaba al tío Bram. Lo había visto solo una vez de niña. Pero ahora, aquel hombre le había dejado su rancho. Aquello era su escape, su oportunidad de huir del futuro asfixiante que la esperaba en Filadelfia. Un matrimonio arreglado con el socio de negocios de su padre. Un hombre 30 años mayor que solo buscaba una esposa decorativa para adornar su salón. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Hattie estaba allí con una bandeja cubierta. «Pensé que estarías hambrienta después del viaje, señorita Ellison». «Gracias, has sido muy amable». La mujer titubeó en el umbral. «¿Es cierto que vienes a reclamar el rancho Red Rock?» «Sí, ¿conocía a mi tío?» Hattie asintió con pesar. Todos aquí conocían a Bram. Tenía un carácter difícil, pero era justo. Es una pena lo que pasó con su rancho. Bajó la voz, como si temiera que las paredes escucharan. «Dicen que ahora está maldito, pero yo no creo en esas tonterías. Solo es miedo de la gente, nada más». «¿Y qué fue lo que ocurrió exactamente?» «Encontró agua en sus tierras, cuando otros no pudieron.
Eso le trajo problemas con los Hollow. Ellos tienen el terreno más grande del condado. Y cuando él murió, Hattie se detuvo en seco. Bueno, seguro que mañana Silas Crow te explicará más. Ahora descansa, que falta te hace. Después de que Hattie se marchó, Mara comió en silencio el guiso y el pan de maíz, masticando más sus pensamientos que la cena. Lo que había vivido hasta ese momento no era más que la superficie, lo que le ocultaban. Eso era lo que realmente importaba. A la mañana siguiente, el sol entraba a raudales por la ventana. Mara se vistió con su atuendo más práctico, un traje azul marino con falda sobria y cinturón ajustado. Se dirigió a la oficina de tierras, donde un hombre flaco, con los dedos manchados de tinta y gafas que se le deslizaban por la nariz, la recibió. «Señorita Ellison», dijo Silas Crow, «aquí tengo los papeles para la transferencia de la escritura». Hurgó entre un montón de documentos y añadió: «Pero me veo en la obligación de advertirle que la propiedad tiene complicaciones». «¿La maldición?», replicó Mara con ironía. Crow parpadeó. No usaría palabras tan supersticiosas, pero sí, ha habido incidentes. Los anteriores intentos de trabajar la tierra tras la muerte de su tío no prosperaron. ¿Y qué pasó exactamente con mi tío? Nadie parece querer decirme la verdad. Crow se removió en su asiento. Fue catalogado como accidente. Cayó de una loma mientras revisaba los linderos. Bajó la voz. Pero hay quienes dicen que lo empujaron. La disputa por el agua con los Hollow se había intensificado. Su tío halló un manantial natural en su terreno y... bueno, por estos lares, el agua vale más que el oro. Los Hollow lo querían. Alegaban que esa fuente alimentaba su arroyo. Y luego... comenzó todo lo extraño, murmuró Mara. Exactamente. Desapareció ganado. El manantial se secaba y luego volvía a brotar. Hubo incendios sin explicación. A veces el manantial se secaba sin razón y otras volvía a brotar como si nada. También hubo incendios que surgían de la nada. Silas Crow se ajustó las gafas con manos temblorosas. Debo decirle, señorita Ellison, que quizás lo más sensato sería vender la propiedad. ¿Y quién querría comprar un rancho maldito?, respondió Mara sin disimular la ironía. Vance Hollow ha mostrado interés, dijo Crow con cautela, y ha ofrecido un precio razonable, considerando las circunstancias. La mandíbula de Mara se tensó. Ya veo. ¿Y si ese tal Hollow se queda con las tierras de mi tío, desaparecerá la maldición de la noche a la mañana? Silas bajó la vista, incómodo. No sabría decirle, señorita Ellison. Entonces firme los papeles, señor Crow. A mi nombre, no al de Vance Hollow. Al llegar el mediodía, Mara ya era legalmente la propietaria del rancho Red Rock. Ellie Granger, aunque a regañadientes, había hecho los arreglos para que alguien la escoltara hasta la propiedad. Esperaba frente a la tienda general, tras haber comprado algunas provisiones con lo poco que le quedaba. Una sombra cubrió el polvo frente a sus botas, y al alzar la vista, vio a un hombre alto, el sol a su espalda. Parecía hecho de tierra y viento. Llevaba el polvo del camino como segunda piel, y su ropa, curtida por el sol y el uso, tenía ese tono deslavado del oeste. Un sombrero de ala ancha le cubría parte del rostro, y el revólver al cinto no era de adorno. Hablaba de experiencia. Al avanzar, Mara pudo distinguir sus facciones. Mandíbula marcada, barba de días, unos ojos azules como mezclilla gastada, y una cicatriz cruzando su mejilla izquierda. ¿Tú eres la que va a reclamar Red Rock?, dijo con voz áspera, ronca del polvo o del silencio. Soy Mara Ellison. ¿Y tú eres? Josh Redhawk. El sheriff me pidió que te llevara al rancho. Había algo en su forma de decir tu rancho que sonaba a reto. ¿No crees que me pertenece?, preguntó ella, alzando una ceja. Una sonrisa apenas insinuada cruzó su rostro. Señora, esa tierra es de quien pueda sostenerla. Bram no pudo al final, y él lo sabía mejor que nadie.
¿Conociste a mi tío? Trabajé para él un tiempo, respondió Joss, acomodando su sombrero, hasta que las cosas se torcieron. ¿Te fuiste por la maldición? Preguntó Mara, incrédula. Me fui porque los muertos no pagan sueldos, señorita, señaló hacia la caballeriza. Los caballos están listos. Si tú lo estás. Mara lo siguió con el ceño fruncido por su tono distante. Había ensillado 2 caballos, una yegua fuerte y dócil para ella, y un corcel alto y musculoso para él. Cargó su equipaje y las compras sin decir palabra, y la ayudó a montar con unas manos firmes y sin afecto. Cabalgaron en silencio durante la primera milla, dejando atrás el pueblo. El paisaje de Wyoming se abría frente a ellos. Llanuras onduladas, formaciones rocosas lejanas y montañas nevadas que brillaban incluso a principios del verano. ¿Qué tan lejos está el rancho?, preguntó Mara al fin. Unos 16 kilómetros. Llegaremos antes del anochecer, dijo Joss sin apartar la vista del horizonte. ¿Piensas quedarte sola ahí? Eso es asunto mío, señor Redhawk. Él la miró de reojo, con un atisbo de burla. Aquí afuera, sobrevivir es asunto de todos, señorita Ellison. Una mujer sola en un rancho que ha traído más desgracias que ganado. Es pedirle más al destino. No le tengo miedo al trabajo duro. El trabajo no es lo que mata, contestó, y volvió a guardar silencio. Mara lo observó de reojo. Joss Redhawk se movía con la seguridad de quien ha vivido más sobre una silla de montar que en tierra firme. Había en él una alerta constante, como si su cuerpo supiera que el peligro podía aparecer en cualquier momento. Su mano jamás se alejaba mucho del revólver. Dijiste que trabajaste para mi tío, retomó Mara tras otro rato. ¿Qué hacías? Un poco de todo. Mano de rancho sobre todo. Tu tío no era de tener muchos alrededor. ¿Te llevabas bien con él? Joss bajó un poco la guardia. Bram era terco como una mula, pero justo. Amaba esa tierra. ¿Tanto como para morir por ella? Joss detuvo su caballo en seco y giró en la silla para mirarla de frente. ¿Qué estás insinuando, señorita Ellison? ¿Silas Crowe insinuó que su muerte pudo no haber sido un accidente? El rostro de Joss se endureció. La gente en Sweetwater habla mucho y dice poco. Y echó a andar otra vez. Bram sabía que esa tierra valía más de lo que aparentaba. El manantial lo cambió todo. ¿Te refieres al agua? Exacto. El agua aquí vale más que el oro. Y cuando la encontró, los Hollow se enfurecieron. ¿Vance Hollow? Él mismo. Posee la mitad del condado y quiere el resto. Con el manantial, lo que antes era tierra seca pasó a ser la joya del desierto. Y después de la muerte de Bram, de pronto, la maldición. Muy conveniente, murmuró Mara. Tierra que nadie quiere tocar se consigue más barata. Ella pensó un momento. ¿Tú viste alguno de esos sucesos extraños? Joss guardó silencio tanto tiempo que pensó que no respondería. Vi lo suficiente para saber que algo no cuadraba. Que se roben ganado no es raro. Los bandidos abundan. Pero animales sanos que caen muertos de la noche a la mañana. Pozos que ayer rebosaban y hoy están secos. Y fuegos que surgen sin que haya un alma cerca. Negó con la cabeza. Eso no es normal. No creo en maldiciones, señorita Ellison, pero sí sé cuándo algo no encaja, dijo Joss Redhawk con voz baja y firme. Entonces, ¿por qué me estás ayudando? Si crees que este rancho es un problema, le debía algo a Bram, y el sheriff me ofreció un buen pago, respondió, y la miró de reojo. Pero si me permites un consejo, mira el lugar, véndelo al mejor postor y toma el tren de vuelta al este. Mara se irguió con orgullo. No crucé medio país para dar la vuelta y salir corriendo, señor Redhawk. Él la observó con renovado interés. No, supongo que no lo hiciste. Coronaron una pequeña elevación, y de pronto el paisaje se abrió ante ellos. Un valle amplio se desplegaba en la distancia, rodeado por formaciones de roca roja que brillaban con la luz cálida de la tarde.
Un arroyo serpenteaba por el centro, al lado del cual se alzaban una casa modesta, un granero y varios cobertizos. Red Rock, anunció Joss innecesariamente. Mara sintió un nudo apretarse en su pecho. Aquellas tierras, ahora suyas, eran salvajes, indómitas, bellas a su manera. Nada que ver con los jardines ordenados de Filadelfia. A medida que se acercaban, los signos de abandono se hacían evidentes. Cercas rotas, una ventana colgando de un gozne, maleza creciendo entre los escalones del porche. Pero la estructura en sí se mantenía firme, construida con troncos gruesos y piedra sólida. Joss desmontó con un movimiento fluido y luego la ayudó a bajar. Sus manos se demoraron un instante más de lo necesario en su cintura, y sus miradas se cruzaron brevemente antes de que él se alejara. «Necesita trabajo», dijo Mara, intentando sonar práctica en lugar de abrumada. «Todo aquí necesita trabajo, señorita Ellison. Así es el oeste». Condujo los caballos hacia el abrevadero. «Voy a acomodar estos dos. Luego te muestro el lugar antes de regresar al pueblo». «¿Te vas?», preguntó ella, sin poder disimular el sobresalto en su voz. Joss la miró sin expresión. «El sheriff me pagó para traerte, no para quedarme». «Te pagaré yo», dijo impulsivamente. «Al menos por unos días. Necesito entender con qué estoy lidiando si quiero hacer que esto funcione». «¿Y si te digo que no va a funcionar?». «Entonces necesito saber por qué», le sostuvo la mirada. «Puedo ofrecer un salario justo». Joss la estudió un largo momento. «2 días. Te enseño la propiedad, te explico lo que enfrentas, y después tú decides». El alivio la inundó. «Gracias, señor Red Hawk». «Joss», corrigió él. «Si vamos a trabajar juntos, mejor usa mi nombre». Dentro de la casa, el ambiente era sencillo pero sorprendentemente acogedor. Una sala amplia hacía de cocina y espacio común, con una chimenea de piedra dominando una pared. 2 habitaciones se abrían al costado. Una claramente había sido del tío Bram, y la otra, más pequeña, con un catre estrecho, parecía destinada a los peones. «Tu tío no era hombre de lujos», comentó Joss mientras ella inspeccionaba el lugar. «Pero construyó bien». Mara acarició la superficie lisa de una mesa de madera hecha a mano. «¿Él mismo levantó esta casa?». «Casi toda. Llegó hace 15 años con más sueños que herramientas. Quería oro, pero cuando eso falló, se dedicó al ganado». «Y encontró agua donde otros no», asintió Mara. «Eso le cambió la vida». De pronto, una tierra que no valía ni los impuestos se volvió codiciada. Joss se acercó a la chimenea y se agachó para encender un fuego. Las noches aquí enfrían, incluso en verano. Cuando la oscuridad envolvió el rancho, ambos cayeron en una rutina inesperadamente doméstica. Joss trajo leña y revisó el perímetro, mientras Mara guardaba las provisiones compradas en el pueblo. Prepararon una cena sencilla y comieron bajo la luz de una lámpara, sentados en la mesa del difunto Bram. «Mañana te mostraré el manantial», dijo Joss mientras recogían los platos. «Es por eso que empezó todo. Más vale que lo veas tú misma. ¿Crees que los Hollow están detrás de las cosas extrañas?», preguntó Mara sin esperar una negación. «Creo que a alguien le interesa mucho que nadie tenga éxito aquí», respondió él, con sombras en los ojos. «Ya sea los Hollow o alguien más». «Dijiste que te fuiste después de la muerte de mi tío. ¿A dónde fuiste?». Joss dudó. Algo en su rostro se endureció. «Anduve. Tomé trabajo donde lo había». Mara percibió que había más en esa historia, pero no lo presionó. Y ahora, justo cuando el sheriff necesitaba a alguien para traerme, sabía dónde encontrarte. Una sonrisa leve cruzó los labios de Joss. «Ella y yo tenemos un acuerdo. Yo no causo problemas en su pueblo, y él finge no saber nada de mi pasado». «¿Qué clase de pasado es ese, señor Red Hawk?», preguntó Mara con una súbita inquietud. «Nada que te ponga en peligro, señorita Ellison», dijo él, recogiendo los platos. «Será mejor que descanses. Mañana será un día largo.
Esa noche, acostada en la cama que una vez fue de su tío, Mara escuchó los sonidos del oeste, el aullido lejano de los coyotes, el crujir pausado de la casa al asentarse, los resoplidos tranquilos de los caballos en el granero. Joss había insistido en dormir en el barracón exterior, rechazando su oferta de usar el catre en la habitación de servicio, alegando que era lo correcto. Correcto o no, Mara se sorprendió pensando en él mientras el sueño no llegaba. Había algo en ese hombre que la intrigaba más allá de su aspecto rudo. Cargaba secretos, eso era evidente. Pero también una rectitud silenciosa, una especie de código, que ella empezaba a respetar, sin poder evitarlo. El amanecer llegó temprano al rancho. Mara se despertó con el aroma del café recién hecho y el suave sonido de pasos en la sala principal. Se vistió con rapidez, eligiendo su falda más sencilla y una blusa clara. Recogió su cabello oscuro en un moño práctico, lista para enfrentar el día. Joss Redhawk ya estaba junto a la estufa cuando ella salió del cuarto, y por su aspecto, parecía llevar horas despierto. Su sombrero colgaba en un gancho junto a la puerta, permitiéndole ver su rostro con claridad por primera vez. A la luz de la mañana, la cicatriz en su mejilla era apenas una línea blanca, discreta, que en nada opacaba sus rasgos marcados y su mirada serena. «Espero que no te moleste», dijo él, señalando la estufa. «Pensé que vendría bien un desayuno caliente antes de salir». «Para nada», respondió ella, acercándose para ayudar. Mara puso la mesa con los platos desparejados de su tío. «Vaya, me sorprendes, señor Redhawk. No te imaginaba cocinando». «Uno aprende a valerse por sí mismo por aquí». Empujó un plato hacia ella con panqueques y tocino. «Come bien. Tenemos mucho que recorrer». Después del desayuno, ensillaron los caballos y partieron. Joss la guió por un recorrido del terreno. El rancho Red Rock abarcaba casi 500 acres, aunque una gran parte era suelo pedregoso, poco útil para el ganado. El tesoro, como explicó Joss, era el manantial natural que alimentaba un arroyo durante todo el año, cruzando la parte este del terreno. «Esto es lo que buscan», dijo él al desmontar junto a la fuente. El agua clara burbujeaba entre las rocas rojizas, formando una pequeña poza antes de correr colina abajo. En los años secos, esto sigue fluyendo cuando todo lo demás se seca. Mara se arrodilló junto al manantial, pasando los dedos por el agua fresca. «Es precioso. Es vida», corrigió él. «Aquí, una fuente como esta marca la diferencia entre subsistir o fracasar». Señaló hacia el sureste. «Las tierras de los Hollow están por allá. Dicen que este manantial alimenta su arroyo». ¿Y es cierto? Podría ser. El agua sigue su propio camino bajo tierra. Encogió los hombros. Pero según la ley, este brote está en Red Rock. Es tuyo. Y vale lo suficiente como para matar por él, susurró Mara. La expresión de Joss se oscureció. No diré que Bram fue asesinado, pero su accidente fue muy conveniente para algunos. Continuaron el recorrido. Joss le fue señalando los linderos y los puntos clave del terreno. Para el mediodía, apenas habían cubierto la mitad. Descansaron los caballos bajo unos álamos junto al arroyo. «Tu tío manejaba unas 200 cabezas de ganado», explicó Joss mientras compartían un almuerzo sencillo de pan y carne seca. Después de su muerte, la mayoría se vendió. Quedan unas 50, lo justo para mantener el reclamo del rancho, pero no suficiente para una operación rentable. ¿Y cuántas necesitaría para que esto dé ganancias? Joss la miró fijo por un momento. ¿De verdad estás pensando quedarte? Sí, respondió ella sin vacilar. Esta tierra es lo único que me queda. No voy a dejar que supersticiones o amenazas me hagan huir. Harás falta más que determinación, señorita Ellison. Necesitarás capital, ayuda y tiempo. Suponiendo que la maldición no te corra antes. Entonces necesito entender a fondo qué enfrento. Sacudió las migas de su falda. Cuéntame sobre todos esos incidentes, sin dejar nada. Joss suspiró.
recostándose contra el tronco de un árbol. Después de que Bram murió, me quedé un mes más. Lo primero raro fueron las vacas. 8 desaparecieron de la noche a la mañana, sin rastros, sin huellas, como si se las hubiese tragado la tierra. Luego, el manantial se secó durante 3 días y volvió a brotar sin explicación. ¿Puede haber una causa natural? Tal vez, pero luego vinieron los incendios. Primero cosas pequeñas, un montón de heno, un tramo de cerca. Pero una noche, el barracón ardió mientras yo estaba en el pueblo. Cuando regresé, era cenizas. Apretó la mandíbula. Después de eso, supe que era momento de irme. ¿Y los que intentaron trabajar el rancho después de ti? Mismas historias. Animales muertos o perdidos, problemas con el agua, accidentes sin sentido. Nadie duró más de unas semanas. La miró con seriedad. No creo en brujerías, señorita Ellison. Pero sí creo que alguien quiere esta tierra lo suficiente como para crear esa ilusión. Los Hollow. Son los sospechosos obvios. Vance Hollow tiene 3 hijos, todos igual de despiadados. Pero probarlo es otra historia. Mara asimiló lo que había escuchado. Si decido quedarme y luchar, voy a necesitar aliados. Vas a necesitar algo más que aliados. Necesitarás pruebas. Joss se levantó y le ofreció la mano para ayudarla. Vamos, hay algo más que deberías ver. Cabalgaron hacia el borde norte del terreno, donde el suelo se elevaba abruptamente hacia unos riscos rocosos. Joss la guió por un sendero estrecho hasta una cornisa desde la cual se dominaba todo el valle. Tu tío cayó desde algún punto por aquí, dijo en voz baja. Lo encontraron allá abajo. Mara sintió un escalofrío a pesar del sol. ¿Crees que lo empujaron? Creo que es demasiada coincidencia que el único que se interponía entre los Hollow y esta fuente tuviera un accidente fatal. Joss escudriñó el horizonte. Pero no tengo pruebas, y el sheriff Granger tampoco las encontró. Tampoco es que buscara demasiado. Los Hollow tienen poder en esta región. Mientras contemplaban el valle, Mara notó movimiento a lo lejos. 3 jinetes se acercaban desde el sureste, del lado del rancho de los Hollow. «Tenemos compañía», dijo, haciendo un gesto hacia los hombres a caballo. La postura de Joss Redhawk cambió al instante. Su mano bajó hacia el revólver como si fuera un reflejo natural. «Vamos, será mejor recibirlos en terreno llano». Bajaron por la ladera con rapidez y montaron de nuevo los caballos, cabalgando de regreso hacia la casa del rancho. Los 3 jinetes modificaron su ruta para interceptarlos. Pronto, Mara distinguió detalles. Eran hombres bien montados, armados y con aire de saber a lo que venían. «Quédate detrás de mí», murmuró Joss sin volverse. «Déjame hablar a mí». El que iba al frente era un hombre de unos 50 años, curtido por el sol y los años, pero con ropas finas y un caballo de buena casta. A sus lados, 2 jóvenes de mandíbula tensa y mirada aguda, idénticos a su padre hasta en el ceño. «Redhawk», dijo el mayor con un leve asentimiento. «Escuché que habías vuelto por estos rumbos». Sus ojos se desviaron hacia Mara. «Y tú debes de ser la sobrina de Bram». «Mara Ellison», respondió ella con firmeza, negándose a mostrarse intimidada. «Y usted será el señor Hollow, supongo». «Vance Hollow», dijo él quitándose el sombrero con una cortesía que sonaba falsa. «Estos son mis hijos, Seth y Kate». Echó un vistazo por la propiedad como si ya le perteneciera. «Lamento lo de tu tío. Un accidente terrible». «¿En serio?», dijo Mara con tono neutral. Los ojos de Hollow se endurecieron. «Este es un país peligroso para quien no lo conoce. Es fácil cometer errores fatales». «Lo tendré en cuenta», replicó ella sin pestañear. «Tengo entendido que Crow te habló de mi oferta por estas tierras», dijo, inclinándose ligeramente en la silla. «Aún está sobre la mesa. Es más que justa, considerando las dificultades que este lugar ha sufrido.
¿Te refieres a la maldición?, dijo Mara con sequedad. Uno de los hijos, Seth, creyó ella. Sonrió con cinismo. Llámalo como quieras, contestó Hollow. El hecho es que nadie ha tenido suerte aquí desde que tu tío murió. Tal vez la suerte esté por cambiar, dijo Mara sin perder la calma. La sonrisa forzada de Hollow desapareció. Yo que tú lo pensaría bien, señorita Ellison. Esta tierra solo ha traído desgracias. ¿Por qué no tomas el dinero y vuelves al este? Este no es lugar para una mujer sola. No estás sola, intervino Joss. Su voz era baja, pero clara y con filo. Los ojos de Hollow se entrecerraron al examinarlo. Por ahora, quizá. Pero los pistoleros van y vienen, ¿verdad, Red Hawk? Volvió a mirar a Mara. Mi oferta es válida por una semana. Después de eso, se encogió de hombros. Digamos que el valor de una tierra maldita tiende a caer, no a subir. Le agradezco su preocupación, señor Hollow. Pero el rancho Red Rock no está en venta. La mandíbula de Vance se tensó. Está cometiendo un error, señorita Ellison. Uno del que se va a arrepentir. Tiró de las riendas. Que tenga buen día. Cuando los Hollow se alejaron, Mara soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Bueno, eso fue revelador. Fue una advertencia, dijo Joss con el ceño fruncido, y nada sutil. Prácticamente admitió que están detrás de todo esto. Admitirlo y probarlo son cosas muy distintas, dijo Joss, sin quitar la vista de los jinetes que se alejaban. Ahora saben que no estás sola, lo cual significa que serán más cuidadosos o más peligrosos. Volvieron al rancho en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Mientras desencillaban los caballos, Mara intentaba procesar todo lo que había descubierto. Estaba enfrentándose a una familia poderosa que haría lo que fuera por sacarla de allí. Y lo único que tenía a su favor era un vaquero errante que, desde el principio, le había dejado claro que solo pensaba quedarse 2 días. ¿Qué pasó entre tú y los Hollow?, preguntó mientras él colgaba la silla. Había algo no dicho en esa tensión entre ellos. Joss se detuvo. Tuvimos nuestras diferencias. Eso no responde a mi pregunta. Él suspiró. Se giró para mirarla de frente. Después de la muerte de tu tío, cuando empezaron a pasar cosas raras, hice algunas preguntas. Me acerqué demasiado a algo que los Hollow no querían que saliera a la luz. El mayor, Brick, no se lo tomó bien. ¿Qué pasó? Digamos que no solo cruzamos palabras. Y después de eso, no fui bienvenido en Sweetwater por un tiempo. Su mano fue instintivamente hacia la cicatriz en su mejilla. ¿Te la hizo él? Joss asintió. Obra de Brick Harlan. Le gusta el cuchillo cuando pelea. Y aún así volviste cuando el sheriff te llamó. Como dije, Ella y yo tenemos un acuerdo. Esa tarde, se sentaron en el porche mientras el sol caía, y el cielo ardía con tonos naranjas, rojos y púrpuras que hacían brillar las rocas como si fueran brasas. Esta vez, había sido Mara quien cocinó. Un guiso sencillo con lo último que quedaba de sus provisiones del pueblo. Mañana es mi último día, le recordó Joss. Tendrás que decidir qué vas a hacer. Mara contempló el paisaje que oscurecía, dejando que la belleza áspera de aquel lugar se le metiera en los huesos. Me quedo, incluso sabiendo a lo que te enfrentas. Especialmente por eso, dijo ella, mirándolo de frente. Toda mi vida han decidido por mí. ¿Qué vestir? ¿Con quién casarme? ¿Cómo comportarme? Venir al oeste fue la primera decisión que tomé por mí misma. Señaló hacia las tierras que se extendían como un lienzo salvaje. Esto es mío. No voy a dejar que me echen con cuentos ni amenazas. Joss la miró en el crepúsculo. Vas a necesitar ayuda. Aliados en el pueblo. Alguien que trabaje contigo el rancho. ¿Estás ofreciéndote? La pregunta se le escapó antes de poder evitarlo. Joss apartó la vista. No soy del tipo que se queda, señorita Ellison. ¿Y por qué no?, preguntó Mara,
sin soltarlo con la mirada. Como no respondió, insistió. ¿De qué estás huyendo, Joss? ¿Quién dice que estoy huyendo? Un hombre que no echa raíces o está escapando de algo. O buscando algo. El silencio que siguió fue tan largo que pensó que no respondería. Quizá ambas cosas, dijo por fin. Tuve una familia, un pequeño rancho en Colorado. Los perdí por una fiebre hace 5 años. Lo siento, susurró Mara. Él se encogió de hombros como si no importara, pero ella vio en sus ojos que cada palabra le costaba. Desde entonces he estado vagando. Parece más fácil no construir nada si al final lo pierdes igual. Y sin embargo trabajaste para mi tío. Bram sabía convencer a la gente. Nunca planeé quedarme mucho tiempo. Joss la miró con intensidad. Si de verdad piensas plantar cara aquí, necesitas estar preparada. Los Hollow no van a rendirse sin pelear. Entonces tendré que ser más lista que ellos, dijo Mara, sintiendo la determinación arderle en el pecho. Mañana iremos al pueblo. Necesito suministros, información, y quizás unas manos dispuestas a trabajar en un rancho con fama de maldito. Joss dejó escapar una leve sonrisa por una comisura. Eres distinta, Mara Ellison. ¿Eso es un cumplido, señor Redhawk? Podría serlo. Se levantó y estiró su cuerpo largo y fuerte. Descansa. Mañana será interesante. La mañana trajo un cielo despejado y una sensación de rumbo claro. Cabalgaron juntos hasta Sweetwater. Mara llevaba una lista de lo necesario. Joss, los ojos abiertos por si aparecían problemas. El pueblo ya no era solo una escala en su viaje. Ahora era una comunidad que tendría que aprender a navegar si quería sobrevivir en Red Rock. Su primera parada fue en la tienda general. Mara pidió lo suficiente para abastecerse por varias semanas. El tendero alzó las cejas, sorprendido por su eficiencia. Parece que sabe lo que hace, señorita Ellison, comentó mientras sumaba los productos. Crecí ayudando a mi padre con sus cuentas, explicó ella. Los números siempre me resultaron más claros que las personas. Es refrescante ver a alguien tan práctico con ese rancho, añadió el hombre. Qué lástima todo lo que ha pasado por allá, ¿sí? Qué coincidencia que esos problemas empezaran justo después de que los Hollow mostraran interés en la propiedad, respondió ella con aire inocente. Los ojos del tendero se agrandaron. Miró alrededor antes de inclinarse un poco. Mejor no hable tan alto, señorita Ellison. Los Hollow tienen oídos en todas partes. Y amigos en lugares convenientes, me imagino. Llevan 30 años en este valle. Levantaron el terreno más grande del condado. La gente respeta ese tipo de éxito, incluso si aplasta a otros en el camino. Mara presionó un poco más, pero el hombre se cerró como una caja fuerte. Sus cosas estarán listas en 1 hora, señorita Ellison. ¿Algo más? Joss, que examinaba unas herramientas cerca del mostrador, se acercó. Volveremos luego por los suministros. La señorita Ellison tiene otros asuntos en el pueblo. Afuera, él la guió hacia el salón. Ya estás causando revuelo, comentó. Mejor así. La gente se ha acomodado demasiado al cuento de los Hollow. Solo ten cuidado. No todo el que sonríe es tu amigo. A esa hora, el salón estaba casi vacío, con unos pocos bebedores tempranos en las mesas. El cantinero, un hombre robusto con un bigote imponente, saludó a Joss con un gesto de cabeza. Redhawk, no esperaba verte tan pronto por aquí. Solo de paso, Hayes, respondió Joss, recostado contra la barra. La señorita Ellison está tomando las riendas del terreno de Bram. Hayes alzó las cejas, mirando a Mara con nuevo interés. Ah, ¿sí? Mujer valiente. Me dicen que usted sabe todo lo que pasa en Sweetwater, dijo Mara directamente. Una sonrisa cruzó el rostro curtido de Hayes. Riesgo de la profesión, señora. Entonces quizá pueda decirme quién estaría dispuesto a trabajar en un rancho supuestamente maldito. Hayes limpió la barra con calma. Los locales ya no se acercan a Red Rock, pero siempre hay forasteros buscando trabajo.
Miró a Joss con picardía. Aunque según dicen, ya tienes al mejor vaquero del territorio. Solo estoy ayudando a la señorita Ellison a instalarse, dijo Joss sin más. Una lástima. Ustedes dos podrían plantarle cara al clan Hollow. Hayes bajó la voz. Se dice que están desesperados por esa agua. La sequía ha sido mala este año y sus pastos del sur se están secando. Lo que hace que el manantial de Red Rock valga aún más, concluyó Mara. Exactamente, asintió Hayes, sirviendo 3 tragos de whisky y deslizando 2 hacia ellos. Por cuenta de la casa, considérelo una bienvenida a Sweetwater, señorita Ellison. Le hará falta fuerza para lo que viene. Mientras bebían, un alboroto afuera llamó su atención. Voces elevadas. Luego, el galope de caballos. Joss se acercó a la ventana, la postura tensa. Son los Hollow, dijo con gravedad. Los 3 hijos. Antes de que Mara pudiera decir algo, las puertas del salón se abrieron de golpe. 3 hombres entraron con paso decidido. Reconoció de inmediato a Seth y Kate de la visita del día anterior. El tercero solo podía ser Brigg, el mayor. Era más alto que sus hermanos, con ojos helados, y una sonrisa torcida que no anunciaba nada bueno. El silencio se apoderó del lugar al instante. La mirada de Brigg Harlan se clavó en Joss Redhawk al instante, y una sonrisa lenta y venenosa se dibujó en su rostro. Mira nada más. El vagabundo que hacía más preguntas que bien. Soltó con tono burlón. Joss se giró despacio para enfrentarlo. Su postura era relajada, pero sus ojos, alerta. Brigg. Veo que sigues escondido detrás del apellido de papá. La sonrisa del mayor de los Hollow desapareció. ¿Tienes agallas para volver a Sweetwater, Redhawk? País libre, replicó Joss. Brigg desvió la vista hacia Mara y luego volvió a Joss. Dicen que ahora trabajas para la sobrina de Bram. ¡Qué masoquista! Solo estoy ayudando a una vecina, respondió Joss con calma. Brigg soltó una risa seca, sin rastro de humor. ¿Vecina? Esa es buena. Se acercó un paso más. Esa tierra fue prometida a mi familia, Redhawk. Bram lo sabía antes de su accidente, y su sobrina lo aprenderá también. Mara dio un paso al frente con firmeza. Señor Hollow, si tiene un reclamo legítimo sobre la propiedad de mi tío, le sugiero que lo tramite por la vía legal. Brigg giró su mirada helada hacia ella. Miren nada más. La damita del este cree que entiende cómo se maneja todo aquí. Avanzó hacia ella, pero Joss se movió discretamente para bloquear su paso. Se lo digo claro, señorita Ellison, dijo Brigg con una voz que goteaba amenaza. Esa tierra va a ser Hollow, de una forma u otra. La única pregunta es cuán doloroso será el proceso para usted. ¿Eso es una amenaza, señor Hollow? Preguntó Mara, con voz firme aunque el corazón le latía con fuerza. Considérelo un consejo amistoso. Volvió la vista hacia Joss. Y tú, Redhawk, te conviene largarte mientras puedas. Nuestra última charla no terminó bien para ti. La mano de Joss se deslizó cerca de su revólver. Recuerdo que necesitaste a tus 2 hermanos para que esa charla fuera a tu favor. La tensión en la sala se volvió espesa como el humo. La mano de Brigg se crispó cerca de su arma. Pero la voz de Buck Rawlins cortó el silencio como un látigo. ¡Afuera, señores! Acabo de limpiar el suelo. Por un instante, pareció que Brigg iba a ignorar el aviso, pero luego retrocedió un paso, recuperando esa sonrisa fría. Ya habrá otra ocasión, Redhawk. Sin público. Sus ojos se posaron en Mara. Una semana, señorita Ellison. Luego la oferta de nuestro padre expirará, junto con nuestra paciencia. Los hermanos Hollow salieron del salón. Las puertas vaivén se cerraron tras ellos con un golpazo seco. Toda la sala exhaló al mismo tiempo. Las conversaciones se reanudaron en murmullos. Buck se limpió la frente con un pañuelo. Vaya forma de animar la mañana. Ustedes 2 saben cómo sacudir un martes cualquiera. Mara dejó su vaso sobre la barra. Le temblaban un poco las manos. Ya ni se molestan en disimular sus intenciones.
No necesitan, respondió Joss con seriedad. Los Hollow tienen medio condado en el bolsillo y al otro medio bajo amenaza. Pocos se les enfrentan. Entonces necesitamos a los que sí, dijo Mara, enderezando los hombros. Señor Rawlins, sobre esos trabajadores que mencionó, ¿dónde podría encontrarlos? Para primeras horas de la tarde, Mara había contratado a 2 hombres. Uno era un cazador de búfalos de rostro curtido llamado Zeke Callahan, que decía ser demasiado viejo y testarudo como para temer maldiciones. El otro, un joven vaquero mexicano llamado Nico Reyes, que necesitaba el trabajo con urgencia, maldiciones o no. No eran la fuerza ideal, pero era un comienzo. Cuando se disponían a dejar el pueblo con el carro lleno de provisiones y sus nuevos trabajadores, Ellie Granger apareció fuera de la caballeriza. Me contaron lo que pasó con los muchachos Hollow, dijo sin rodeos. También oí que estás contratando ayuda para Red Rock. Las noticias vuelan, comentó Mara. Pueblo chico, replicó el sheriff, con la mirada puesta en Joss. Pensé que solo escoltabas a la señorita Ellison, Red Hawk, no que te ibas a armar para una guerra de tierras. Solo la estoy ayudando a instalarse, sheriff, respondió Joss con voz tranquila. Granger no parecía convencido. Señorita Ellison, le aconsejo encarecidamente que reconsidere su postura. Los Hollow no son hombres con los que se juega. Y yo no soy una mujer que se deja intimidar, sheriff, dijo Mara, mirándolo a los ojos. Si los Hollow tienen algo legal que discutir conmigo, que lo hagan como dicta la ley. Si eligen otro camino, espero que se me proteja como a cualquier ciudadana. El sheriff soltó un largo suspiro. Haré lo que esté en mis manos, señorita Ellison, pero mi jurisdicción tiene sus límites. En Red Rock, está prácticamente sola. Lo entiendo, respondió Mara mirando hacia Zeke y Nico, que cargaban los víveres en el carro. Por eso estoy tomando precauciones. ¿Esos 2 contra los Hollow? Negó con la cabeza. Necesitará más que eso. Ya tiene más, dijo Joss en voz baja. Mara y el sheriff lo miraron, sorprendidos. Pensé que te ibas mañana, dijo ella. Joss le sostuvo la mirada. Los planes cambian. El camino de vuelta al rancho fue silencioso, pero tenso. Zeke y Nico llevaban el carro cargado detrás, mientras Mara intentaba digerir aquel giro inesperado. No tienes por qué quedarte, le dijo a Joss mientras cabalgaban lado a lado. Sé que esto no era parte del trato. Digamos que tengo mis propias razones para querer ver a los Hollow en su sitio, respondió él, mirándola de soslayo. Además, alguien tiene que enseñarte a usar un arma si vas a quedarte por aquí. ¿Y quién te dice que no sé disparar?, replicó ella. Joss alzó una ceja. ¿Sabes? No, admitió ella con una sonrisa leve. Pero aprendo rápido. Esa noche, después de que Zeke y Nico se acomodaron en el barracón, Mara y Joss se sentaron junto al fuego en la casa principal, trazando sus próximos pasos con el sonido del viento golpeando las ventanas como única compañía. Lo primero es asegurar el manantial, dijo Joss Redhawk, dibujando un mapa rústico del terreno sobre un pedazo de papel. Si eso es lo que quieren, ahí es donde concentrarán sus esfuerzos. Deberíamos establecer patrullas regulares, sugirió Mara. Entre los 4, podemos vigilar casi todo durante el día. Las noches serán el problema, añadió Joss. Es cuando ocurrieron la mayoría de esos supuestos incidentes. Trabajaron hasta bien entrada la noche, elaborando estrategias, planes de contingencia, turnos y señas. A medida que el fuego se iba apagando, Mara no pudo evitar observar el perfil de Joss a la luz temblorosa de las brasas. Era tan distinto a los hombres que había conocido en Filadelfia. Directo, sin pulir, pero con una capacidad práctica que realmente importaba en esas tierras. ¿Por qué decidiste quedarte en realidad?, preguntó en voz baja. Joss levantó la mirada del mapa, su rostro difícil de leer. Como te dije, tengo cuentas pendientes con los Hollow. Es más que eso. Él guardó silencio un instante.
Tu tío me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Dijo que no le importaba el pasado de un hombre, solo lo que hacía con su presente. Dejó el lápiz sobre la mesa. Le debo mucho. Y supongo que quiero ver si su sobrina tiene el mismo temple que él. Y sí lo tengo. Una media sonrisa apareció en su rostro. Entonces puede que Red Rock tenga una oportunidad real. Los días siguientes tomaron un ritmo firme. Las mañanas se dedicaban a reparar cercas, cuidar el ganado restante y reforzar los edificios descuidados. Por las tardes, patrullaban los límites, atentos a cualquier señal de intrusión. En las noches, Joss le enseñaba a disparar. Su precisión natural hacía que aprendiera rápido tanto con el rifle como con el revólver. Zeke Callahan resultó ser valioso. Su experiencia como cazador le daba una intuición casi sobrenatural del terreno. Nico Reyes, por su parte, tenía un don con los caballos y el ganado que agilizaba el trabajo más de lo que Mara se había atrevido a imaginar. ¿Y Joss? Él era el eje que mantenía todo en marcha. Dirigía con calma, como alguien que ya había llevado un rancho sobre sus hombros. 5 días después del encuentro en el salón, ocurrió el primer incidente. Nico encontró 3 reses muertas cerca del límite oeste. No tenían heridas, ninguna marca visible, ninguna causa aparente. «Veneno, seguramente», dijo Joss tras examinar los cuerpos. «Alguien contaminó esta parte del arroyo». «Los Hollow no envenenarían su propia fuente de agua», objetó Mara. «Sí lo harían. Si con eso logran hacerte creer que esta tierra está maldita, o si planean apoderarse de ella muy pronto de todos modos». El rostro de Joss se endureció. «Están subiendo la apuesta. Quedan 2 días para que expire su oferta. Y quieren que tengas claro lo que significa decirles que no». Esa noche redoblaron la vigilancia. Mara insistió en tomar un turno pese a las protestas de Joss. «No voy a pedirle a otros que hagan lo que yo no haría», dijo con firmeza, mientras revisaba el rifle que él le había enseñado a usar. «La terquedad debe ser de familia», murmuró él, aunque en su voz se colaba un dejo de admiración. El turno de Mara fue en las horas más silenciosas antes del amanecer. Patrullaba la zona del manantial. La luna iluminaba el paisaje con un tono plateado, y la inmensidad de la noche en Wyoming volvía a impresionarla, tan distinta de las calles estrechas y ruidosas de Filadelfia. Aquí, una persona podía respirar, podía expandirse y formar parte del silencio. Un ruido la sacó de sus pensamientos, un leve crujido sobre la piedra. Se detuvo en seco, escuchando. Ahí estaba de nuevo. Pasos. Alguien se acercaba al manantial desde el este. Mara se deslizó silenciosamente detrás de una roca grande, el rifle preparado. Una figura surgió de la penumbra, un hombre moviéndose con cautela. La luna reveló un sombrero familiar y unos hombros anchos. Era Seth Rourke. Llevaba algo entre manos, un saco. Se acercó al manantial, se arrodilló y empezó a abrirlo, listo para vaciar su contenido en el agua. «Yo no haría eso si fuera tú», dijo Mara, saliendo de su escondite con el rifle en alto y fijo en él. Seth se congeló. Luego giró lentamente. «Vaya, vaya, la damita del este tiene colmillos». Su mano se movió hacia su arma. «Toca ese revólver y disparo», dijo Mara, su voz serena y firme. «¿Qué llevas en el saco, señor Rourke?» «Solo un poco de comida para los animales del bosque», respondió con una sonrisa sarcástica. «Aléjate del manantial». «¿Y si no? ¿Vas a dispararme? ¿Sabes lo que eso traería encima tuyo?» «Sé muy bien lo que traería contaminar mi agua», replicó ella. «Envenenar una fuente así no es solo sabotaje. Es intento de asesinato. Y eso tiene castigo incluso en este territorio». La seguridad en el rostro de Seth vaciló. «¿No tienes pruebas?» «Te tengo en mi propiedad, a medianoche, con un saco misterioso que ibas a vaciar en mi manantial», dijo sin bajar el arma. «Creo que eso es suficiente para que el sheriff Granger tenga unas cuantas preguntas incómodas». Por un momento,
El silencio se volvió una cuerda tensa entre ambos. Entonces, una voz surgió de la oscuridad. Ella no está sola, Rourke. Joss emergió de las sombras, revólver en mano. Seth miró de un lado al otro, calculando su salida. Parece que tenemos un empate, dijo finalmente. No exactamente, respondió Joss. Zeke tiene un rifle apuntando desde aquella loma. Si haces un mal movimiento, no regresas a casa. Como para confirmar sus palabras, la luz de la luna rebotó contra el cañón de un rifle en lo alto del risco. La mandíbula de Seth se tensó. Esto no se ha acabado. Deja el saco, ordenó Mara, y lárgate de mis tierras. Tras unos segundos, Seth soltó el saco con rabia contenida y se retiró paso a paso, sin apartar la vista de ellos. Están cometiendo un error. Los dos, dijo Seth Rourke mientras se alejaba. La oferta de mi padre expira mañana. Después de eso, no habrá más sonrisas ni negociaciones. No hubo nada amistoso en ese intento de envenenarnos, replicó Mara con voz helada. Cuando Seth desapareció entre las sombras, Joss se acercó al saco con cautela. Lo examinó sin tocarlo. Sulfato de cobre, murmuró con el ceño fruncido. Suficiente para contaminar el manantial por semanas. Habría matado a cualquier animal o persona que bebiera de aquí. Mara bajó el rifle lentamente. Le temblaban un poco las manos. De verdad están intentando matarnos. Quieren asustarte para que vendas, corrigió Joss. Pero si en el camino ocurren accidentes, tampoco van a llorar. La miró con algo nuevo en los ojos. Respeto. Lo manejaste bien. Estaba aterrada, admitió ella. No se notó, respondió con una leve sonrisa. Bram estaría orgulloso. A la mañana siguiente llevaron el saco con la sustancia a la oficina de Ellie Granger. El sheriff los recibió con evidente incomodidad. Es tu palabra contra la de Seth Rourke, dijo tras revisar el contenido. Y por si no lo has notado, los Hollow pesan más que los forasteros por aquí. ¿Entonces no hará nada?, preguntó Mara, incrédula. No dije eso, suspiró Granger. Hablaré con Vance. Le advertiré que controle a sus muchachos. Pero sin más pruebas, estoy atado de manos legalmente. ¿Y si lo intentan de nuevo?, preguntó Joss. La próxima vez no será solo el agua. Granger lo miró de frente. Entonces sugiero que tengan mucho cuidado. En esas colinas, los accidentes pasan, y aunque todos sepan la verdad, probarlo es otra cosa. Cuando salieron de The Copper Creek Law, la frustración de Mara estalló. Así que la ley se hace de la vista gorda si el que rompe las reglas tiene dinero y apellido. Bienvenida al oeste, murmuró Joss con amargura. Aquí la justicia muchas veces la imparte una pistola, no un juez. Ese no es el mundo en el que quiero vivir. Entonces tal vez deberías considerar aceptar la oferta de los Hollow. Su voz era suave, pero firme. Hoy es el límite. Podrías tomar el dinero, volver al este, empezar de nuevo sin mirar atrás. Mara se detuvo y lo enfrentó de lleno. ¿Eso crees que debería hacer? ¿Huir? Creo que deberías saber bien lo que estás enfrentando, sus ojos clavados en los de ella. Los Hollow no van a parar. Esto solo va a empeorar, si es que alguna vez mejora. ¿Y tú? ¿Te vas a quedar y pelear conmigo? ¿O solo estás esperando la próxima parada del camino? Algo cambió en su expresión. Te dije que me quedaba. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta la próxima crisis? ¿Hasta que decidas que ya no vale el riesgo? Mara se acercó un paso. Necesito saber si estás conmigo, Joss. No solo hoy, para lo que venga. Todo el bullicio del pueblo pareció apagarse mientras Joss la miraba como si buscara algo en su rostro. No sabes lo que estás pidiendo. Estoy pidiendo honestidad, compromiso. Un músculo le tembló en la mandíbula. No me he comprometido con nada ni nadie desde que enterré a mi esposa y a mi hijo. No te estoy pidiendo que los reemplaces, dijo ella suavemente. Te estoy pidiendo que encuentres una razón para dejar de huir.
Antes de que pudiera responder, un alboroto en la calle atrajo su atención. Vance Hollow y sus 3 hijos acababan de salir del banco, caminando directamente hacia ellos. El rostro del patriarca se ensombreció al verlos. «Señorita Ellison», llamó, acercándose con sus hijos flanqueándolo. «¡Qué suerte!». Justo iba a enviar un jinete a Red Rock con otra ración de comida para la fauna salvaje. «¿Así llama usted al veneno?», preguntó Mara con frialdad. Los ojos de Vance se entrecerraron un momento antes de forzar una sonrisa. «Tengo entendido que hubo un malentendido anoche. Los jóvenes a veces son impulsivos». Intentar envenenar un manantial va más allá de impulsivo, señor Hollow. «Acusar sin pruebas es peligroso, señorita Ellison», dijo, perdiendo un instante su máscara amable. «Pero no vine a discutir. Hoy es el último día de mi oferta». Se dio unos golpecitos en el bolsillo del pecho. «Tengo aquí mismo el giro bancario. $15,000 por el rancho Red Rock. ¿Más que generoso considerando su historia? Difícil. 15,000. Una fortuna. Más que suficiente para empezar una vida cómoda en cualquier lugar del país». Por un momento, Mara se permitió imaginarlo. Tomar el dinero, dejar atrás los peligros y la incertidumbre. Pero luego pensó en Bram, su tío, que había encontrado algo por lo que valía la pena pelear en estas tierras salvajes. Pensó en el manantial que brotaba entre las rocas rojas, en el cielo abierto, en la sensación de libertad que respiraba cada mañana. Y pensó en Joss, que había perdido todo, y aún no se atrevía a creer que pudiera encontrar algo por lo que quedarse. «Red Rock no está en venta, señor Hollow», dijo con voz firme. «Ni hoy, ni mañana, ni nunca». El rostro de Vance se endureció. «Está cometiendo un error grave, señorita Ellison. El único error sería ceder ante las amenazas y la intimidación». Brick Harlan dio un paso al frente, la mano apoyada en el revólver. «Las palabras bonitas no la van a proteger en ese rancho maldito». «No», dijo Joss, colocándose levemente entre Mara y los Hollow. «Pero yo sí». Brick frunció los labios con desprecio. «El vagabundo se cree caballero de armadura, aunque esté cubierta de polvo. ¡Qué tierno!». «Solo soy un hombre que reconoce a los matones cuando los ve», respondió Joss con calma. «Estás muerto, Red Hawk», escupió Brick. «Tú y cualquiera lo bastante estúpido como para ponerse de tu lado». «Ya basta», cortó Vance Hollow con tono seco. «Este no es el momento, ni el lugar». «Vendrán esta noche», afirmó Joss Red Hawk con una expresión sombría. «Sí, y tenemos que estar listos». Pasaron el resto del día reuniendo municiones, víveres y refuerzos antes de regresar al rancho Red Rock. Joss organizó una defensa detallada. Zeke Callahan y Nico Reyes cubrirían puntos estratégicos del terreno, mientras él y Mara se quedarían en la casa principal protegiendo el manantial. Al caer la noche, una extraña calma se apoderó de Mara. Había tomado su decisión, y ahora no quedaba más que enfrentarse a lo que viniera. «Estás muy callada», dijo Joss mientras cenaban algo sencillo. «Pienso en decisiones», respondió ella levantando la mirada. «Nunca terminamos nuestra conversación en el pueblo». Joss dejó el tenedor sobre el plato. «¿Sobre dejar de oír?». «Sí». Guardó silencio. «Cuando perdí a mi familia se me apagó algo por dentro», dijo en voz baja. «Esa parte que creía en construir algo para mañana. Durante 5 años he estado vagando, agarrando trabajos de paso, yéndome antes de que algo o alguien me importara demasiado». Sus ojos se encontraron con los de ella, y ahora me importa el destino de una mujer terca y de una tierra que me recuerda demasiado a lo que perdí. «Eso te asusta», murmuró Mara. «Mucho», admitió él. Ella extendió la mano y le tomó la suya con suavidad. «Todos sentimos miedo, Joss. La cuestión es si dejamos que ese miedo tome nuestras decisiones». Antes de que él pudiera responder, Zeke irrumpió en la casa como una ráfaga de polvo. «Vienen jinetes»,
Por lo menos 6. Quizá más. Joss se levantó de golpe. ¡A sus puestos! Ya saben qué hacer. La siguiente hora fue un torbellino de movimiento. Apagaron todas las luces. Cada uno ocupó su posición, las armas listas. El corazón de Mara latía con fuerza mientras se agazapaba junto a una ventana, el rifle entre las manos. Observaba la oscuridad, atenta a cualquier señal. El ataque, cuando llegó, fue brutal y bien organizado. Antorchas surcaron el cielo nocturno, estrellándose contra el techo del barracón. Los disparos estallaron desde varios puntos. Joss, junto a ella, devolvía fuego con una puntería precisa. «¡Mantente agachada!», ordenó mientras los balazos astillaban el marco de la ventana. Al otro lado del patio, Nico disparaba para cubrir a Zek, que luchaba por apagar las llamas del tejado. Al menos 8 hombres, según calculaba Mara, se acercaban a la casa principal. Un golpe sordo detrás de ellos le heló la sangre. «La puerta de la cocina», dijo Joss, tensando la mandíbula. «Quédate aquí». «No». «Vamos juntos». Se movieron sigilosos por la casa, donde 2 sombras se deslizaban en la penumbra. La luz de luna apenas filtraba por la ventana. 2 hombres habían entrado, con armas. Joss disparó primero, hiriendo a uno en el hombro. El tipo gritó y soltó su pistola. El segundo respondió con fuego, obligándolos a cubrirse detrás de la mesa de roble. Afuera, los disparos seguían. Un alarido que sonaba a Nico atravesó la noche. «Son demasiados», susurró Mara. «No tenemos que ganar. Solo hacer que les cueste tanto que no quieran intentarlo de nuevo». Joss respondió y disparó 2 veces. Un gruñido. Luego el golpe seco de un cuerpo cayendo. Uno de los heridos intentaba arrastrarse. Joss se movió rápido, lo desarmó y le ató las muñecas con un trapo de cocina. «Uno de los hombres de los Hollow», le dijo a Mara tras revisar su rostro. «Si logramos que hable, será prueba». Afuera, de pronto. Silencio. Solo el crepitar de las llamas en el barracón rompía la quietud. Entonces, una voz resonó con arrogancia conocida. «Red Hawk, sal y enfréntame como un hombre, o quemamos todo hasta los cimientos». El rostro de Joss se endureció. «Quédate aquí con él», le dijo a Mara señalando al prisionero, «y que no abra la boca». «Joss, ¿no?», empezó Mara, pero él ya caminaba hacia la puerta. «Aquí estoy, Harlan», gritó al abrir. «Solo yo. Vamos a resolver esto». El corazón de Mara palpitaba con fuerza mientras lo veía salir al porche. Desde la ventana de la cocina lo observó. Estaba de pie, con las manos visibles, el revólver enfundado. Brigg Harlan lo esperaba en el patio, flanqueado por Kate y Seth. Los demás hombres rodeaban la propiedad. Uno de ellos apuntaba a Nico, herido y en el suelo. «¡Valiente! Pero estúpido, Red Hawk», gritó Brigg. «¿Dónde está la mujer?» «Esto es entre tú y yo, Harlan. Desde hace tiempo». Brigg soltó una carcajada. «Esto es negocio, no drama. La terquedad de esa mujer nos está costando tiempo. Y dinero». «Lo que te cuesta es tu codicia», replicó Joss. «Hay agua de sobra en esta tierra, para quienes están dispuestos a trabajarla, no para los que la quieren robar». «Mucho hablas para ser un vagabundo sin nada», escupió Brigg. Brigg Harlan dio un paso más, la mano ya cerca de su revólver. «Ese es tu problema, Red Hawk, que vas por la vida sin raíces, sin compromiso, juzgando a quienes construimos algo real. ¿Llamas construir a esto?», replicó Joss, señalando el barracón en llamas, a Nico herido y al caos a su alrededor. «Para mí eso se parece más a destruir». «Basta de charla». La voz de Brigg se endureció. «¿Dónde está tu coraje ahora, Red Hawk? Vamos, desenfunda si eres tan hombre». El tiempo pareció detenerse cuando ambos quedaron cara a cara. Mara, observando desde la ventana, podía sentir la tensión que vibraba en el cuerpo de Joss. Brigg sonreía, confiado, los dedos apenas temblando cerca de la cartuchera.
El disparo fue un trueno en la noche. Brig se tambaleó, mirando con incredulidad la mancha roja que se extendía por su camisa. Ni siquiera había alcanzado a sacar el arma. «¿Tú? Tú me disparaste», balbuceó sin entender. «No me dejaste otra opción», respondió Joss, aún con el arma apuntando. Por un momento todo quedó inmóvil. Luego estalló el infierno. Kate Mercer abrió fuego como un loco, obligando a Joss a lanzarse detrás del bebedero. Seth Rourke corrió hacia su hermano caído, mientras los pistoleros contratados disparaban contra la casa. Cristales estallaban, la madera se astillaba por todas partes. Mara se agachó cuando una bala perforó el marco de la cocina. El prisionero gritaba, intentando alertar a los suyos. Sin pensarlo, ella lo golpeó con la culata del rifle y lo hizo callar. Luego corrió hacia la sala, decidida a ayudar a Joss. A través del vidrio roto lo vio, atrapado detrás del bebedero, intercambiando disparos con Kate y dos pistoleros. Seth, mientras tanto, arrastraba a Brig, que sangraba profusamente, hacia los caballos. Mara recordó las lecciones de puntería de Joss. Apuntó, disparó. Uno de los hombres cayó con un grito, herido en la pierna. Su arma voló por los aires. Eso bastó para que Joss aprovechara y disparara 2 veces más. Kate se lanzó al suelo maldiciendo. «¡Necesitamos un médico!», gritó Seth. «Kate, vámonos». Kate disparó unas últimas balas al aire y retrocedió hacia los caballos. «Esto no se ha acabado, Red Hawk», vociferó. «Estás muerto, ¿me oyes? ¡Muerto!». El grupo de los Hollow se retiró en desorden, llevándose a sus heridos. El ruido de los cascos se fue apagando, hasta que el silencio volvió a cubrir Red Rock. Solo quedaba el crepitar del barracón incendiado. Joss fue directo hasta Nico, que sangraba por el brazo, pero estaba consciente. Zeke Callahan apareció desde el establo con una herida sangrante en la frente, pero en pie. «¡A apagar ese fuego!», ordenó Joss, ayudando a Nico a levantarse. «Zeke, revisa el perímetro. Asegúrate de que todos se han ido». Mara salió arrastrando al prisionero amordazado. «Tenemos pruebas», dijo señalando al hombre atado. «Uno de sus pistoleros». Joss asintió con rostro serio. «Y yo le disparé a Brig Harlan. Va a sobrevivir seguramente, pero no lo olvidarán. Esto no ha terminado, Mara. Apenas empieza. El resto de la noche fue una batalla contra el fuego, contra el cansancio y contra las heridas. Al amanecer, habían salvado la mayoría del barracón, aunque una parte quedó destruida. Nico fue vendado y el prisionero encerrado en la vieja bodega bajo la casa principal. Mara salió al porche cuando los primeros rayos del sol tocaban las piedras rojas. Los muros estaban llenos de impactos, las ventanas rotas, y el aire aún olía a humo. Pero ahí estaban, vivos, firmes. Joss se unió a ella. Su rostro tenía la marca del cansancio, pero también de la decisión. «Tenemos que ir al pueblo, llevar al sheriff, mostrarle esto, hacerlo oficial». «¿Y servirá de algo?», preguntó Mara con amargura. «Ya sabes lo que dijo. Los Hollow tienen poder. Pero ahora tenemos testigos. Benjamin Hollow intentó matarnos en nuestra propiedad. Y fue visto por varios. Incluso ellos no pueden ocultar eso tan fácil». Le tomó la mano, apretándola con suavidad. «Además, dispararle al hijo mayor cambia todo. Ya no se trata solo de tierra. Ahora van a querer venganza. O sea que empeora». «No. Digo que cambia». Se volvió hacia ella con seriedad. «Mara, deberías considerar irte, no vender. Solo marcharte a un lugar seguro mientras esto se calma. Yo me quedo con Zeke y Nico. Sostendremos el rancho». Mara negó con la cabeza. «No, esta ya es mi casa. No voy a dejarla». Lo miró de frente. «Y aún no me has respondido lo de ayer. ¿Vas a quedarte, Joss? No solo por esta pelea, sino después». Él tardó en responder, pero al final asintió con calma. «Me quedo mientras tú quieras que me quede». «Eso puede ser mucho tiempo»,
dijo ella en voz baja. Una sonrisa le asomó a los labios. Eso espero. El camino hacia Sweetwater fue tenso. Joss y Zeke flanqueaban a Mara y al prisionero. Nico se quedó atrás, custodiando el rancho. Apenas habían recorrido la mitad del trayecto cuando vieron un grupo de jinetes viniendo del pueblo. Al frente, el sheriff Eli Granger, acompañado por una docena de hombres armados. «Esto no pinta bien», murmuró Joss, deteniendo su caballo. «Zeke, prepárate para cualquier cosa». Los del sheriff bajaron la velocidad al acercarse. La tensión se sentía en el aire. Granger alzó una mano en señal de saludo, su rostro impenetrable. «Red Hawk, Ellison». «Parece que han tenido una noche movida». «Puedes decirlo así», respondió Joss con cautela. Los Hollow atacaron Red Rock. 8 hombres, todos dirigidos por los hermanos. Señaló al prisionero atado sobre la silla de Zeke. «Aquí tienes a uno de sus matones». Granger suspiró, largo y pesado. «Lo sé, por eso estoy aquí», dijo Eli Granger, señalando al grupo que lo acompañaba. «Brick Harlan ha muerto. Falleció esta mañana por las heridas. Y su padre ha jurado que exigirá justicia. Ha firmado una orden de arresto por asesinato. Contra ti, Red Hawk». Joss no reaccionó, pero Mara Ellison sintió cómo el frío se le trepaba por la espalda. «Fue en defensa propia», dijo ella rápidamente. «Brigg lo retó. Todos lo vimos». «Y no dudo que sea así, señorita Ellison», respondió el sheriff con pesar en la mirada. «Pero en este momento tengo a Vance Hollow, el hombre más poderoso del condado, exigiendo justicia por su hijo. Debo llevarme a Red Hawk». Granger parecía sinceramente incómodo. «Ven por las buenas, Joss», le pidió. «Te prometo que recibirás un juicio justo». Joss se mantuvo inmóvil en su silla de montar. Mara podía verlo evaluándolo todo. Huir, resistirse, entregarse. «Joss», murmuró ella con voz queda. «Tenemos testigos, tenemos pruebas. Si huyes, solo parecerás culpable». Tras un largo silencio, él asintió. «De acuerdo, Granger. Me entrego. Pero el prisionero viene con nosotros. Y quiero tu palabra de que protegerás a la señorita Ellison». «La tienes», aseguró el sheriff. «Algunos de mis hombres la escoltarán de vuelta y se quedarán en Red Rock mientras esto se resuelve». Cuando Joss entregó sus armas y se preparó para partir con el sheriff, Mara sintió que el mundo se le venía encima. Todo había cambiado tan deprisa. Ayer soñaban con un futuro. Hoy enfrentaban una posible condena por asesinato. «Estaré bien», le dijo Joss en voz baja mientras se separaban. «La verdad está de nuestro lado». «La verdad no ayudó a mi tío», replicó Mara, la voz temblorosa. «Prométeme que no harás ninguna locura. Prométeme que dejarás que la ley actúe». «Lo prometo». Sus ojos se clavaron en los de ella. «Y tú prométeme que serás cautelosa. Los Hollow han perdido un hijo, pero aún quieren esa tierra». Sweetwater era un hervidero cuando llegaron. La noticia de la muerte de Brigg y el arresto de Joss se había esparcido como el viento. Una multitud se agolpaba frente a la cárcel. Algunos exigían justicia inmediata, otros observaban en silencio, con nerviosismo. Eli Granger logró meter a Joss sin incidentes, mientras los ayudantes escoltaban a Mara hasta el hotel. El prisionero fue encerrado en una celda separada. El sheriff prometió interrogarlo personalmente. «El juez de circuito no llegará por 2 semanas», explicó Granger antes de despedirse de Mara. «Hasta entonces, Red Hawk se queda en mi cárcel. He enviado telegramas al gobernador territorial explicando la situación. Con tu testimonio y la declaración del prisionero, tal vez podamos demostrar que fue en defensa propia». «¿Tal vez?», Mara alzó la ceja. «El poder de Vance Hollow llega muy lejos, señorita Ellison. Y el dolor puede empujar a un hombre a hacer cosas terribles. Ha perdido a su hijo mayor, y quiere ver a alguien pagar por ello». Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones con abogados y una tensión que se podía cortar con cuchillo. Mara se dividía entre visitar a Joss en la cárcel
y preparar la defensa con un abogado recién contratado. El pistolero de los Hollow confesó finalmente que le habían pagado para darles una lección a los ocupantes de Red Rock, aunque insistía en que no planeaban matar a nadie, solo asustarlos. El funeral de Brick fue un evento descomunal, con vaqueros y vecinos venidos desde kilómetros. Vance Hollow, con el rostro desencajado por la pena, juró públicamente que se haría justicia. Los otros hijos no aparecieron, pero los rumores decían que estaban reuniendo hombres para algún propósito. 5 días después del tiroteo, Mara volvía al hotel cuando Kate Mercer se cruzó en su camino, saliendo de un callejón. «Señorita Ellison», dijo con frialdad, «necesito una palabra». Mara miró a su alrededor. La calle tenía movimiento. Algunas personas estaban a distancia razonable. «No tengo nada que decirle, señor Mercer». «Entonces escucha». Sus ojos ardían de rencor. «Tu hombre mató a mi hermano. Quizás la ley lo cuelgue, quizás no. Pero los Hollow no olvidamos. Fue en defensa propia», dijo ella con firmeza. Brick lo desafió. «Guárdalo para el juicio», espetó Kate, acercándose más. «Vengo a darte una última oportunidad. Cede Red Rock a mi padre. Declara que Red Hawk mató a Brick en sangre fría, y te irás de aquí con suficiente dinero para empezar una nueva vida donde quieras». Mara lo miró incrédula. «¿Quieres que perjure para que ahorquen a un inocente?» «Quiero justicia para mi hermano», dijo Kate, con voz temblorosa. «Y quiero lo que es nuestro. Esa agua, esa tierra. Debe ser tierra Hollow». «Jamás lo será», dijo Mara, alzando la cabeza. «Joss actuó para defenderse y defender Red Rock. No mentiré para encubrir la avaricia de tu familia». El rostro de Kate se torció en furia. «Entonces acabas de sellar su destino. ¿Y el tuyo?». Se inclinó, su voz apenas un susurro. «Nos encargamos de tu tío cuando se nos interpuso. Red Hawk ya está muerto, solo que aún no lo sabe. ¿Y tú? ¿Cuánto crees que durarás sola?». Antes de que Mara pudiera responder, una voz conocida irrumpió con autoridad. «¿Todo bien aquí, señorita Ellison?». Era Eli Granger. Kate se enderezó de golpe, forzando una sonrisa. «Solo ofrecía mis condolencias por su situación, sheriff. Buen día para ambos». El sheriff Eli Granger entrecerró los ojos mientras veía a Kate Mercer alejarse por la calle polvorienta. «¿Qué quería ese?», preguntó con el ceño fruncido. «Acaba de admitir que los Hollow mataron a mi tío», respondió Mara Ellison, aún temblando, «y amenazó con hacer lo mismo con Joss y conmigo». El sheriff suspiró pesadamente. «¿Puedes probarlo?». «Usted lo escuchó». «Lo escuché alejarse después de una conversación privada», corrigió Granger con tono mesurado. «Señorita Ellison, le creo, pero es su palabra contra la de un Hollow». «Como todo lo demás», murmuró ella con amargura. Esa noche, Mara no lograba conciliar el sueño. Sentada junto a la ventana del hotel, observaba las calles en silencio. Las palabras de Kate le daban vueltas en la cabeza, junto con la confesión casual de un asesinato. Los Hollow habían asesinado a su tío. Habían inventado la historia de una maldición para ahuyentar a cualquiera que intentara reclamar Red Rock. Y ahora, tras perder a un hijo, querían vengarse de lo que nunca les perteneció. Un movimiento en la calle la alertó. Una figura deslizándose entre las sombras, rumbo a la cárcel. Luego otra. El pánico la sacudió por dentro. Una turba. Iban por Joss. Sin pensarlo, tomó su chal y bajó corriendo por las escaleras del hotel, pegándose a las paredes mientras avanzaba por la calle vacía. Al acercarse a la oficina del sheriff, vio al menos 6 hombres rodeando la puerta de la celda, trabajando con decisión. Un linchamiento. Corrió hasta el único edificio con luces aún encendidas, el salón. Abrió las puertas de golpe y gritó: «¡Van a linchar a Joss Red Hawk! ¡Alguien que me ayude!». El silencio se apoderó del lugar. Todos los ojos se clavaron en ella.
Durante un instante eterno, nadie se movió. Entonces Buck Rawlins, el cantinero, saltó el mostrador con una escopeta en mano. «¿Quién viene conmigo?», bramó. Varios hombres se levantaron. Para sorpresa de Mara, entre ellos estaba el tendero de la tienda general y otros vecinos que hasta ahora habían sido amables pero distantes. «Los Hollow ya se pasaron de la raya», dijo el tendero con gesto sombrío, revisando su revólver. «Un juicio legal es una cosa, un linchamiento es otra muy distinta». Salieron apresurados hacia la cárcel, con Mara siguiéndolos pese a sus intentos de dejarla atrás. Al llegar, vieron que los hombres ya estaban forzando la puerta. El sheriff no estaba por ningún lado. Rawlins disparó al aire. El estruendo resonó en todo Sweetwater. «¡Hasta aquí llegaron!», gritó. «¡Aléjense de esa puerta!». Los hombres se voltearon sorprendidos. En el centro estaba Seth Rourke, el rostro consumido por la rabia y el luto. «No es asunto tuyo, Rawlins», respondió él. «Thorne mató a mi hermano. Tiene que pagar». «Será la ley quien decida eso», replicó Rawlins apuntándole con la escopeta. «Ahora retrocede, antes de que esto termine mal». El ambiente se tensó. Todo indicaba que estallaría la violencia, hasta que una nueva voz se alzó. «¿Pero qué demonios está pasando aquí?». Era Eli Granger, saliendo de un callejón, revólver en mano. «Seth Rourke, aléjate de esa cárcel ahora mismo». «¡Mató a Brigg!», gritó Seth con la voz quebrada. «Papá está destrozado. No podemos esperar semanas por un juez que tal vez haga lo correcto». «¿Así que decides tomarte la justicia por tu cuenta?». La voz del sheriff era pura piedra. «Conozco a tu familia desde hace 20 años. Vance Hollow construyó algo digno. No lo eches a perder con sangre». «Ya está todo destruido», vociferó Seth. «Brigg está muerto». «Y colgar a Red Hawk no lo va a traer de vuelta», dijo Granger con más suavidad. «Solo traerá otra muerte, y otro padre llorando». Mara dio un paso al frente. «Señor Rourke», llamó con la voz firme. Seth la miró. Su hermano retó a Joss. Eligió ese camino. Joss se defendió, no más. «¡Cállate!», gritó Seth, desbordado por el dolor. «No sabes nada de mi hermano, ni de mi familia». «Sé que su familia mató a mi tío», declaró Mara con fuerza, su voz llenando la noche. «Hoy mismo Kate Mercer me lo confesó. Sé que inventaron una maldición para espantar a cualquiera que intentara quedarse en Red Rock». Un murmullo recorrió a los hombres reunidos. Seth dudó. Su rostro se endureció. «¡Pruébalo!», espetó. «Lo haré», dijo Mara sin vacilar. «En el juicio. Saldrá toda la verdad. Sobre la muerte de Brigg, sobre lo que hicieron con mi tío, sobre cómo intentaron robarse el agua y la tierra que no les pertenecen». Eli Granger se adelantó, poniéndose entre ambos grupos. «Todos a casa. ¡Ahora!», miró a Seth directamente. «Llévate a tus hombres. Esta no es la manera, hijo». Durante un instante, Seth pareció resistirse, pero al final, los hombros se le cayeron. La pelea se le fue del cuerpo. «Esto no ha terminado», dijo mirando a Mara. «El apellido Hollow todavía significa algo en este territorio». «No tanto como antes», murmuró Rawlins mientras los hombres de Hollow se disolvían en la oscuridad. Dentro de la cárcel, encontraron a Joss alerta, empuñando la pata rota de una silla como si fuera un garrote improvisado. Al verla, su alivio fue palpable. «Escuché el alboroto», dijo acercándose a los barrotes para tomar su mano. «¿Estás bien?». «Estoy bien. Tú eras quien me preocupaba». Se volvió hacia el sheriff. «Tiene que soltarlo, Sheriff Granger. Los Hollow no van a parar. Van a volver». El sheriff negó con la cabeza. «No puedo liberar a un hombre acusado de asesinato, señorita Ellison. La ley no funciona así». «¿Y la seguridad del prisionero?», insistió Mara Ellison con firmeza. «Tiene el deber de protegerlo hasta el juicio». El sheriff Eli Granger se pasó la mano por su cabello ralo, con gesto cansado. «Pondré más ayudantes de guardia», dijo. «Y después de lo de anoche,
Creo que habrá más ojos atentos en el pueblo. Los Hollow pueden tener poder, pero un linchamiento es una línea que la mayoría de la gente decente no cruza. Y eso se comprobó en los días que siguieron. El intento de linchamiento cambió la opinión pública en Sweetwater. Aunque algunos seguían leales a los Hollow por interés o historia compartida, muchos más comenzaron a cuestionar sus métodos abiertamente. La confesión del pistolero capturado, que Granger había tomado sabiamente frente a testigos, dañó aún más la reputación de la familia Hollow. Una semana después del intento de linchamiento, Vance Hollow apareció en el pueblo, pero no venía al frente de una turba. Solicitó una reunión privada con el sheriff Granger, con Mara y con el abogado que ella había contratado para defender a Josh Redhawk. Se reunieron en la oficina del sheriff. El aire estaba tan denso que podía cortarse con cuchillo. Vance Hollow parecía un hombre al que la pena le había quitado la fuerza. Su porte imponente se había reducido, sus ojos vacíos. «Vengo a hacer una propuesta», soltó sin rodeos. «Una forma de acabar con esto sin más sangre». Nolan Creed, el abogado de mirada aguda, se inclinó hacia adelante. «Le escuchamos, señor Hollow». «Retiraré los cargos de asesinato contra Redhawk si la señorita Ellison acepta venderme Red Rock, no al precio anterior, sino al valor justo que establezcan tasadores independientes». Su voz era plana, sin emoción. «A cambio, quiero una declaración firmada donde se reconozca que la muerte de mi hijo, aunque legalmente fue en defensa propia, ocurrió tras provocaciones de ambas partes». Mara lo miró como si no pudiera creer lo que oía. «Después de todo lo que ha hecho su familia, matar a mi tío, inventar una maldición, atacar mi rancho, ¿espera que le venda?» Vance la miró sin parpadear. «Espero que sea práctica, señorita Ellison. Aunque absuelvan a Redhawk, esta disputa no tiene un buen final. Mis hijos quieren venganza. Su hombre mató a su hermano. Aquí, la sangre llama a la sangre. Así que debería rendirme y permitir que se beneficie de sus crímenes. Debería elegir la vida en lugar del orgullo», contestó él sin rodeos. «Ya perdí a mi hijo mayor. No quiero perder a otro. Ni ver más muerte en ningún bando». El sheriff Granger, que había guardado silencio hasta entonces, habló. «¿Y la muerte de Bram Ellison?» Kate Mercer confesó a la señorita Ellison que su familia fue responsable. Por primera vez, la fachada de Vance Hollow se agrietó. «La muerte de Bram fue un accidente. Sí, mis hijos lo enfrentaron por el agua. Hubo una pelea. Cayó». Cerró los ojos unos segundos. «Nunca ordené que lo mataran. Jamás lo habría hecho. Pero lo hecho está». «¿Y la maldición?», apretó Mara. «¿El ganado envenenado? ¿Los incendios?» «Tácticas para persuadir, no para matar», replicó Vance, endureciendo la voz. «Hasta aquella noche en su rancho, jamás quisimos causar daño letal». La muerte de Brick lo cambió todo. Nolan Creed se inclinó hacia Mara. «¿Podemos discutir esto en privado antes de responder?» Se apartaron a un rincón para hablar en voz baja. «No es una mala oferta», admitió Creed. «Redhawk queda libre. Usted recibe una compensación justa por la tierra. Y esta guerra de sangre se detiene antes de que alguien más muera». «¿Y los Hollow se salen con la suya?», replicó Mara dolida. «¿Queda impune un asesinato?» Demostrar que fue asesinato sería muy difícil ahora. Lo de Bram Ellison ocurrió hace más de un año, sin testigos salvo los propios Hollow. Creed suspiró. «Señorita Ellison, entiendo sus principios, pero considere la realidad. Incluso si absuelven a Redhawk, ¿podría vivir en Red Rock sabiendo que la sed de venganza de los Hollow no desaparecerá? ¿Puede construir una vida allí con esa sombra sobre su cabeza?» Mara miró en dirección a las celdas donde Josh seguía encerrado. «Necesito hablar con él antes de decidir». Granger asintió. «Se lo permito». Josh escuchó en silencio mientras Mara le explicaba la oferta. Su expresión no revelaba nada. «¿Y tú qué piensas?», preguntó ella al fin.
Creo que es tu decisión, respondió él sin rodeos. Red Rock es tu tierra. Eso no es una respuesta, Joss. Ella extendió la mano entre los barrotes y lo tomó. Sabemos que esto te afecta tanto como a mí. Si nos quedamos, el odio seguirá. Si vendemos, podemos irnos, empezar de nuevo. ¿Juntos?, preguntó él en voz baja. Juntos, afirmó ella apretando su mano. Ya perdí un hogar. Puedo construir otro. Pero no quiero perderte a ti. Joss permaneció en silencio un largo rato. Tu tío amaba esa tierra. Veía algo en ella digno de luchar. Y murió por eso. Sí. Pero murió por algo en lo que creía. Algo real, dijo apretando su mano. ¿Tú en qué crees, Mara? Ella pensó en Red Rock, en el manantial brotando entre las piedras rojas, en los cielos amplios, en las colinas que parecían no tener fin, en el hogar que Bram construyó con sus propias manos. Y pensó en el precio de mantenerlo, el miedo constante, la violencia, la sombra de la venganza Hollow acechando. Creo en construir algo que dure, respondió al fin. Y no creo que podamos hacerlo en Red Rock. No ahora. Joss asintió lentamente. Entonces vendamos. Y así, empezaron de nuevo, en otro lugar. Cuando regresaron a la oficina del sheriff, Vance Hollow ya los esperaba, visiblemente impaciente. He considerado su oferta, señor Hollow, dijo Mara Ellison, con la voz firme. Venderé Red Rock Ranch al valor justo de mercado, pero con una condición. Dígamela, respondió él. Quiero una confesión por escrito sobre la muerte de mi tío, firmada por usted y por sus hijos. ¿Para presentarla ante la ley?, inquirió Hollow, ya empezando a objetar. No, aclaró ella. Para mí, quiero que la verdad se reconozca, aunque no haya castigo legal. Hollow vaciló, luego asintió. Aceptado. Aunque mantengo que fue un accidente, no un asesinato. El documento reflejará su versión de los hechos, concedió Mara. Pero estará firmado y con testigos. Entonces tenemos un acuerdo, dijo Hollow, tendiéndole la mano. Ella la estrechó, dudando apenas un instante. Haré preparar la documentación de inmediato. Red Hawk será liberado tan pronto como se firme. Al caer el sol, los papeles estaban listos, firmados y certificados. Joss Red Hawk salió de la cárcel como un hombre libre, con los cargos retirados. Mara había firmado la venta de Red Rock Ranch por $20,000, una suma que incluso Nolan Creed admitió que era más que justa. La confesión de los Hollow sobre la muerte de Bram Ellison fue cuidadosamente redactada. Admitía un enfrentamiento que terminó en una caída fatal, pero negaba toda intención de asesinato. No era justicia completa, pero sí una verdad reconocida que había estado oculta demasiado tiempo. Mientras estaban parados frente a la oficina del sheriff, el peso de todo lo vivido se asentaba en sus hombros. Joss tomó la mano de Mara y le preguntó con suavidad, ¿te arrepientes? Ella miró hacia las colinas lejanas, donde el sol pintaba el horizonte de oro y escarlata. Un poco. Me hubiera gustado cumplir el sueño de mi tío, demostrar que los Hollow no podían echarnos. Y no lo hicieron, le recordó Joss. Tú decidiste irte, con la cabeza en alto y la verdad de tu lado. Eso también tiene poder. Mara asintió lentamente. Y ahora decidimos de nuevo. ¿Hacia dónde vamos? Los ojos de Joss se encontraron con los suyos. Dicen que Montana es hermosa, buena tierra y menos Hollow. Una sonrisa curvó sus labios. Montana, entonces. Pasaron una última noche en Red Rock Ranch, acompañados por Sike Callahan y Nico Reyes, quienes se habían mantenido leales hasta el final. Sentados en el porche, bajo el cielo estrellado de Wyoming, Mara sintió una mezcla extraña de tristeza y esperanza. Ellos tendrán su agua, dijo, señalando hacia el manantial a lo lejos. ¿Valió todo este dolor y muerte para ellos? Sí, respondió Joss sin vacilar.
Hombres como Vance Hollow miden su valor por lo que poseen y controlan. La tierra, el agua. Todo forma parte del imperio que quieren construir. ¿Y nosotros?, preguntó Mara, volviendo la mirada hacia él. ¿Cómo medimos nuestro valor? Los brazos de Joss rodearon sus hombros con ternura. Por lo que construimos juntos, por las vidas que tocamos, por el amor que compartimos, pausó. He estado huyendo del compromiso durante 5 años, Mara. Ya no más. Ella se apoyó en su pecho. ¿Bien? Porque me he acostumbrado bastante a tenerte cerca, señor Redhawk. 2 semanas después, subieron a un tren rumbo al norte, con pocas pertenencias y un futuro por delante. Zek decidió acompañarlos a Montana, mientras que Nico encontró trabajo en un rancho cerca de Cheyenne. Cuando el tren se alejaba de Sweetwater, Mara miró por la ventana, observando cómo se desvanecía el paisaje que, por un breve tiempo, había sido su hogar. Echaría de menos la belleza salvaje de Wyoming, las rocas rojas y los cielos infinitos. Pero los $20,000 en su bolsillo representaban un nuevo comienzo, tierra propia en un lugar donde el apellido Hollow no tenía poder. Joss se sentó a su lado, su mano cubriéndola de ella. ¿Dudas? No, respondió Mara con sinceridad. Solo estoy recordando. La tierra seguirá allí, dijo él suavemente. El manantial seguirá fluyendo. Se llame Red Rock o Hollow Ranch, eso no cambia lo que es. Cierto, ella giró para mirarlo. Como tampoco cambia lo que somos, no importa dónde estemos. ¿Y qué somos, señorita Ellison? Ella sonrió. Supervivientes, constructores, compañeros. Su mano se aferró a la de él. Hogar. La expresión de Joss se suavizó, dejando atrás años de dolor y cansancio para dejar paso a algo nuevo. Esperanza. Cuando estábamos en Red Rock, el sheriff Granger me dijo algo que no he podido olvidar. Comentó. Me dijo, «Te llaman maldito, Redhawk». ¿Y qué respondiste? Un destello travieso cruzó su sonrisa. Le dije, «Si estar maldito significa encontrarte a ti, entonces estoy orgulloso de cargar con esa maldición el resto de mi vida». Mara se inclinó hacia él y rozó sus labios en un beso suave. «Entonces considérenos malditos juntos, señor Redhawk, para siempre». Montana los recibió con los brazos abiertos y tierra por descubrir. Con lo que obtuvieron de Red Rock, compraron una extensa propiedad en el valle de Gallatin. Pastos verdes, montañas al fondo, y un río cristalino que lo atravesaba. Lo llamaron Rancho Nuevo Horizonte, símbolo de su nuevo comienzo. Se casaron en una ceremonia sencilla en el pueblo más cercano, con Zek y algunos nuevos vecinos como testigos. Mara vistió un vestido azul sencillo en vez del tradicional blanco, una elección que causó miradas pero que encajaba con su espíritu independiente. Joss, con traje nuevo que apenas podía ocultar al vaquero de siempre, la miró como si fuera lo único que existiera en el mundo. Sus votos fueron sencillos, pero profundos. «Te prometo construir contigo», dijo él, firme, colocando el anillo en su dedo. «Estar a tu lado en lo que venga. Hacer un hogar que perdure». «Te prometo ser tu compañera en todo», respondió Mara con los ojos brillantes. «Enfrentar cada reto juntos. Amarte por completo, mientras vivamos». Los años que siguieron demostraron que aquellas promesas no eran solo palabras. Mara Ellison y Joss Redhawk convirtieron el Rancho Nuevo Horizonte en uno de los más prósperos del valle. Criaban ganado y caballos que pronto ganaron fama en toda la región por su calidad. La experiencia de Joss en el campo, unida al instinto empresarial de Mara, los convirtió en una pareja imparable. Zeke Callahan se quedó como capataz y con el tiempo se casó con una viuda del pueblo. Levantó una pequeña casa en la propiedad, cerca de la suya. La familia de Mara y Joss creció con el nacimiento de su primer hijo, al que llamaron Bram, en honor al tío que ella apenas había conocido, pero cuyo legado los había unido. 2 años después llegó Elisa, su hija, bautizada así en memoria de la esposa que Joss había perdido.
un gesto de amor que miraba al pasado con gratitud y al futuro con esperanza. De Sweetwater llegaban noticias esporádicas. El Imperio Hollow seguía expandiéndose, aunque se decía que la salud de Vance Hollow se deterioraba y que sus hijos batallaban por mantener el dominio férreo que su padre había construido. El antiguo Red Rock Ranch había sido absorbido por sus tierras, su nombre cambiado, su historia borrándose poco a poco de la memoria del condado. Pero en el rancho Nuevo Horizonte, aquella historia seguía viva. Se contaba una y otra vez. Cómo una mujer decidida del este reclamó una tierra maldita. Cómo un vaquero errante encontró por fin su lugar. Cómo el amor floreció en medio del peligro. 10 años después de llegar a Montana, Mara y Joss se encontraban sobre una colina, mirando el fruto de su vida juntos. La casa firme, los establos bien construidos, los pastos verdes donde el ganado y los caballos pastaban tranquilos. Abajo, en el patio, sus hijos jugaban. Sus risas flotaban en el aire cálido del verano. ¿Valió la pena?, preguntó Joss, abrazándola por la cintura. ¿Renunciar a Red Rock para construir esto? Mara se apoyó en él. No renunciamos a nada que de verdad importara. La tierra, los edificios, solo eran eso, cosas. Lo que trajimos fue el valor de luchar cuando era necesario, la sabiduría de saber cuándo cambiar el rumbo, y el amor suficiente para construir algo que durara. Joss asintió en silencio, su mirada recorriendo el hogar, la tierra, la vida que habían creado. De malditos a bendecidos, susurró. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Yo?, respondió ella, girándose para mirarlo de frente. Su mano acarició la cicatriz en su mejilla, ya casi desvanecida por el paso del tiempo, pero aún presente como recuerdo de todo lo vivido. Desde el momento en que aceptaste quedarte y luchar conmigo en Red Rock, supe que podíamos construir algo hermoso, incluso cuando todo estaba en contra. Especialmente entonces, sonrió él con esa chispa que no había perdido. Ella se estiró para besarlo como quien respira sin pensar. Después de una década juntos, ese gesto era tan natural como el aire. Las cosas más valiosas, dijo ella, siempre nacen de las luchas más duras. Juntos, bajaron de la colina, caminando hacia la casa y los niños que los esperaban. Mientras lo hacían, Mara pensaba en lo extraño que había sido el viaje que los llevó hasta allí. Un telegrama sobre una herencia, una finca maldita, un forastero herido que encontró el camino de regreso a la vida y al amor. ¡Papá, mamá!, gritó Bram, que ya tenía 7 años. Zig dice que la potrilla nueva está lista para tener nombre. ¿Podemos ponerle uno entre todos? ¿Qué opinas, señora Redhawk?, preguntó Joss, levantando a su hijo con un movimiento ágil. ¿La nombramos juntos? Mara tomó la mano de Elisa, que con sus 5 años mostraba ya la determinación callada que definía a ambos padres. Cerrando el círculo familiar, respondió. Juntos, dijo, siempre juntos. Y mientras caminaban hacia el establo, rodeados por todo lo que habían creado del polvo, la pérdida y la esperanza, Mara supo, sin la menor duda, que compartir la maldición de Joss había sido, en realidad, la mayor bendición de su vida.